Hablar de uno de nuestros últimos destinos internacionales y es República Dominicana. República Dominicana es famosa por Punta Cana, por Puerto Plata, por sus playas, sus resorts. Pero ¿es realmente Punta Cana y Puerto Plata lo mejor de República Dominicana? No lo creo, no lo creo. Y en este viaje nosotros lo comprobamos tanto, pero tanto, que queremos demostrarle a ustedes que todo lo que nos decían los locales, vayan pa' Samaná, vayan pa' Samaná, vayan pa' Samaná, vayan pa' Samaná, tenían razón. Y es que Samaná es un paraíso escondido y yo creo que subvalorado. ¿Se dice subvalorado? Sí. Ok. Vamos a ver por qué. En Samaná hicimos muchísimas cosas y nos quedamos también con las ganas de hacer otras. Que primero por ser temporada no pude. Baja. No, en realidad no fue por la temporada baja, sino porque nos fuimos en la temporada del año donde se puede hacer. Exacto. Esa otra actividad que ya las vamos a decir más adelante. O por falta de tiempo no pudimos hacer muchas cosas. Pero todo lo que hicimos fue alucinante y en un pequeño espacio había demasiado. La diversidad de actividades y de lugares que podíamos visitar, que como dice Valeria, no nos dio tiempo de hacer todo, era tanta que literalmente quedamos como wow, si volvemos a República Dominicana es derechito para Samaná, entre otros destinos, pero repetiríamos Samaná muchas veces. Y si vas en enero, febrero o marzo, puedes hacer esa actividad que dije que nosotros no pudimos hacer, que es ver ballenas. O sea, qué cool. Así que tienen que aprovechar si van pronto a República Dominicana. Bueno, en primer lugar, cuando llegamos a Samaná, rentamos un Airbnb cerca de la bahía, por así decirlo, de Samaná. Y ahí empezamos a hacer todas nuestras actividades y planificar toda nuestra ruta en un carro que habíamos alquilado. Sin embargo, si no quieres alquilar un Airbnb, sino quedarte en un hotel 5 estrellas a la orilla de la playa, también lo puedes hacer. Hay opciones de hospedaje espectaculares y para todos los gustos y bolsillos. Colores. Y bolsillos. Desde los más económicos hasta los más ostentosos. Nuestro primer destino en Samaná fue la playita de Las Galeras. Pero en vía nos detuvimos unos 15 minutos a visitar el puente de la Hondonada. Y no es más que un puente de roca natural 100% que tiene una vista al mar tan espectacular en donde se podría incluso saltar, pero como mencioné en el último video de República Dominicana no lo hice porque estaba con mi familia y es un poco nerviosa. Pero vale mucho la pena, incluso aunque no quieran saltar, la vista, las fotos, el paisaje es espectacular. Una recomendación es que lo busquen por el GPS porque no hay letrero y de verdad que es bastante difícil llegar al punto. No hay nada que te indique que queda allí. Tienes que pasar como por un terreno baldío donde hay literalmente absolutamente nada. Un dato para los que van a viajar y quieren desconectarse del teléfono, pero igualito el GPS es súper importante. Descárganse previo a su viaje una aplicación que se llama maps.me y le dan República Dominicana o el país del mundo que deseen y se descargan todos los mapas y pueden usar el GPS sin conexión a internet. Aplauso. Advertencia, si te dice media hora es una hora. Cuando llegamos a la playa de Las Galeras, bueno, aquí tienes varias cosas para hacer. Por ejemplo, nada. Usted se relaja en esa playa, se mete a nadar, se queda acostadito en la tumbona, disfruta y ya. Pero también hay restaurantes, puedes alquilar, como dijimos, tumbonas, hay un puestico para estacionarse. De verdad que es bastante bonito. No olvides suscribirte, comentarnos y darnos like. Nuestra segunda parada del día de hoy es la playita.
en Las Galeras, al norte de Samaná, se encuentra esta maravilla. Miren qué espectacular este letrero, que es la segunda vez que lo encontramos en este país. No te pedimos que limpies la playa, solo pedimos que no la ensucies. Exactamente lo mismo decía en Damajagua, en donde nos explicaban: no te pedimos que ensucies el río, no te pedimos que limpies el río, solo que no lo ensucies. Nosotros recomendamos hacer nada. Nada, vayan y no hagan nada. Relájense. Disfruten del paisaje. Lo lindo de esta playa es que tiene de fondo una montaña y de verdad que es súper lindo. Y el agua es totalmente cristalina, transparente. Creo que fue una de mis playas favoritas. Además de En que República es Dominicana. como una playa bastante familiar, no se llena mucho, no hay tanto ajetreo como la siguiente playa que visitamos en ese mismo día, que es espectacular también, sobre todo la vía, las palmeras y todo. Yo lo digo. Después de que fuimos a Playa Las Galeras, nos montamos como a las 4 de la tarde en el carro. 4 de la tarde. Más o menos, sí, por ahí. Y fuimos a Playa Rincón. De verdad que es una playa espectacular. Y cuando llegas tienes como una encrucijada. Puedes ir a la izquierda o puedes ir a la derecha. Del lado izquierdo hay un río natural que se conecta con el mar. Pero por tener este río natural la gente decía acampar y fue era el lado que estaba más lleno. Y del otro lado es un lado de puras palmeras, hay un pequeño restaurante, de verdad que es un encanto y no hay tanta gente. De hecho, del lado derecho el oleaje es un poquito más fuerte, porque del lado izquierdo prácticamente es súper llano. Pero de verdad que para acampar es el mejor spot, porque tienen agua dulce, tienen el agua salada del mar, así que tienen para escoger en esta hermosa playa. Nosotros no acampamos porque no teníamos tiempo, pero sí ya comimos en el restaurante, súper rico. Uf. Y creo que lo más bonito de esta playa es las palmeras y el fondo del agua cristalina, la montaña. De verdad súper bonita. Recomendación: eviten ir en carros pequeños, sobre todo si quieren ir al lado derecho, porque vas a pasar por arena y bueno, uno nunca sabe. Y el carro se te puede... ¡Está pegado! Pegado. Bien apretado. Ok. Seguimos. Eso no fue todo. Esos 3 primeros lugares los visitamos en un solo día. Uno solo. A mí me hubiese gustado disfrutar más tiempo de cada lugar. A mí también. Pero como teníamos el tiempo súper contadito, bueno, lo hicimos apresurado. Pero si te vas con tiempo, pues yo te recomiendo que disfrutes de cada lugar como es. Nuestro próximo destino fue Cayo Levantado y Los Haitises. Son unas playas espectaculares. De hecho, nos comentaron que Los Haitises parece como el Tailandia del Caribe. Vamos a ver si eso es verdad y les vamos a estar haciendo foticos y videos. Quizá no haya que volar tanto para ver algo espectacular. Es así. Lo tengamos aquí mismo en el Caribe. Puedes reservar este tour desde la misma bahía de Samaná, como lo habría hecho la mayor cantidad de personas, pero nosotros agarramos un contacto del Airbnb que nos recomendó y nos dirigimos directo hasta una playa que se llamaba Carenero. Es una playa de locales, como de pescadores, bastante pequeña, pero ahí podíamos negociar la yola, para quienes no sepan, o para los venezolanos que nos miren, exactamente, es un peñero. Y terminamos pagando aproximadamente $35 por persona para hacer los 2 tours. En primer lugar, vamos a Los Haitises, en donde, wow. Ya va, aclaratoria. Primero, no se tienen que ir a jurar una yola. También hay catamaranes que hacen este paseo. Exacto. Y te incluyen las comidas, las bebidas y el guía. Nosotros lo hicimos mucho más sencillo y económico, y por tiempo tuvimos que visitar los 2. Pero otra cosa que suelen hacer los turistas es ir un día a Los Haitises e ir otro día a Cayo Levantado. Así que ténganlo en cuenta. Nosotros por tiempo y dinero decidimos hacerlo todo en un día, en una yola, sin nada incluido. Oye, loco, tú sí explicas bien. Si vas sin nada incluido, te recomiendo que lleves tus comidas y tus bebidas, porque vas a pasar hambre. Presente. Bueno, Los Haitises es un lugar que parece como una Tailandia del Caribe. Tiene montañas y rocas altísimas en la mitad del mar. Además de que el agua es cristalina, pero como verdosa. No es ese azul característico del Caribe, sino es más verdosa. Además de que tiene cuevas que se visitan, son bastante atractivas, o son parte de los tours que se hacen las cuevas en esta zona.
Son 2 cuevas y vas a tener que pagar un ticket de entrada para ambas. Es realmente económico. Súper económico. Era, bueno, un dólar o $2 $2 haciendo el cambio, no recuerdo porque exactamente. lo grabamos justo cuando lo pagamos. Miren cómo nos adentramos en la cueva. Uf, miren esto. Wow, y toda la cantidad de murciélagos que hay. En ese mismo lago que es donde se visita los Haitises y Cayo Levantado es donde se hace la excursión a ver las ballenas. Como les dije, tiene que ser en los meses de febrero o marzo preferiblemente. Exactamente. Y bueno, ustedes también contratan el tour y lo pueden hacer. Pero ahora les vamos a contar cómo nos fue en Cayo Levantado. Ya estamos en Cayo Levantado después de 40 minutos desde los Haitises. Miren esta maravilla de paisaje, de colores tan cristalinos. Hay un hotel allá, como lo ven, y tiene un pedazo de playa privada. Hay otra playa que también está espectacular, a la cual vamos a ir ahorita. A la playa del hotel no podemos ingresar, pero hay un espacio público. Cuando llegamos me sentí como en una de esas playas de Punta Cana incluso, o una de esas islas desiertas pero que tiene todo. Porque literalmente es una isla en donde hay hoteles, muchísimos puesticos de souvenirs en donde te intentan vender hasta su mamá. Y luego que sigues caminando y llegas al final, te encuentras con un montón de palmeras, arena blanca y aguas turquesas, cristalinas, plistilina. De verdad que es un Cayo muy hermoso. Pero si tuviese que escoger entre Cayo Levantado, Playa Rincón o Playa de las Galeras, sin duda me quedara con Playa de las Galeras. Claro. Porque es menos turístico, sí, y es igual de hermoso. Y cuesta, bueno, Ni no la cuesta mitad. ni la mitad, o sea, no Exacto. cuesta casi que nada porque en las galeras solo tienes que pagar la tumbona y listo. Y lo que quieres consumir. Es así. Entonces, bueno, pero tienen que ir a todo, conocerlo, porque de verdad todo es súper bonito y disfrutar del lugar. Samaná, 100% recomendado. Sí. Y todavía, esto es como un extra. Ah, el puente que no visitamos. Mira cómo está, mira cómo está. ¿Qué puente? Ah, el de la Bahía de Samaná. Sí, no lo pudimos visitar, pero tenemos Hicimos unas tomas en dron. muchísimas tomas en dron, Y exactamente. el puente se ve precioso, o sea, una tarde pueden ir a recorrer el puente, de verdad que es precioso. No, pero de regreso de Samaná hay un lugar espectacular que tampoco nos dio chance de ir a visitar. Se llama Salto el Limón. Es pues, una fue Eddie. cascada, ajá. Eddie, ¿cómo estás? Te amamos, un dominicano loco. ¿Cómo estás? Ajá, es más. Oye, loco. Oye, loco, don Eddie, todo para ti. Ajá. Es más, vale, le vamos a dejar su Instagram ahí para que Él vayan a fue ver el que su nos foto. enseñó ese salto al que no pudimos ir, que sea espectacular. Es un salto maravilloso que además puedes hacer la caminata desde que parqueas el carro hasta donde está la cascada a caballos, entonces experimentas también un paseo a caballo y luego te encuentras con una cascada espectacular con su agua súper cristalina. Si les encontramos algún video por aquí, se lo vamos a dejar por aquí para que lo vean. Hacerle publicidad gratis a otro youtuber, ¿ves? No, así la vida es un jamón. No, mentira. Pero además de todo esto, Samaná y su gente es maravillosa, maravillosa. Nos comentaban los guías cuando hicimos un paseo que la población de Samaná es un poco cerrada, por así decirlo. No, realmente es distinta al resto de República Dominicana porque, bueno, nos contaron un poco en nuestro tour, bueno, mejor dicho, nos coleamos en el tour de otro guía. Y él comentaba el origen de República Dominicana, de su gente. Decían que muchos venían de Estados Unidos, de los esclavos. Le iba a decir esclavos. Otra vez esclavo. Si quieres saber cuál es mi problema con los esclavos. Dale aquí arriba. Bueno, entonces había... no sé cómo explicarlo. Escuchen la historia, vale, escuchen la historia, se la vamos a poner aquí. Pac. Queremos contarles un poquito de la historia de República Dominicana que aprendimos en los Haitises. Uno de los guías nos estaba comentando que por el siglo XV aproximadamente los españoles vinieron a conquistar este país. Luego de muchas luchas con indígenas y como conocemos el proceso de transculturización o mestizaje, como también le dice, los indígenas
natos, por así decirlo, es decir, los 100% criollos, se extinguieron por completo y solamente quedaron los mestizos, que es una mezcla entre todos los europeos, españoles, portugueses, franceses. Pero en ese momento, hasta ese momento eran solamente españoles. Y por el otro lado de la isla comenzaron a llegar los franceses. Eso ocasionó peleas entre los franceses y los españoles, o los que ya eran mestizos. Esas guerras concluyeron cuando llegan los ingleses y proponen hacer una división. Por eso se explica cómo en Haití la gente es tan negra y aquí son más mulatos. Exactamente, que es como una mezcla. De hecho, el idioma predominante o el idioma oficial de Haití es el francés. Y aquí es el español. Bueno, Sin el embargo, castellano. Exacto. Hay una mezcla también de varios idiomas en varias partes de República Dominicana, y eso fue lo que dio fin a la guerra entre Haití y República Dominicana, y allí es donde nace la división de la isla. De hecho, el guía nos comentó que el 85% de los dominicanos son mestizos, que es, por así decirlo, Mulatos. morenos, exactamente. Solamente el 10% son negros y el 5% son blancos, y que realmente el racismo no es algo que exista existe en la isla. Bueno, de hecho, para nosotros la palabra negro, o sea, una persona negra, no es un insulto para nada. Para nada. Entonces, es igual que decirlo el blanco, el negro. De hecho, mi abuelita era negro. Que en Sí, paz descanse. y a nuestros amigos negros les decimos negro. ¿Qué pasó, negro? Y ya, pues. Así que por favor, el racismo déjenlo en el tercer, quinto mundo, en el Literal. siglo XV. Ya esto aquí no existe. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que después de ver este video se animen a conocer la provincia tan espectacular de Samaná. Es más, respondan la encuesta ahí y digan si me animo o no me animo. Y como decimos nosotros, salgan del turismo convencional, de lo que les dicen esto es lo que tienen que ir a ver. Pues no, busquen, indaguen, pregunten a los locales y conozcan cosas nuevas. Samaná, te llevamos como mi logo de Dos Locos de Viaje en el corazón. ¡Llévatelo! Y síguenos en nuestras redes sociales, @2locosdeviaje, y en nuestras cuentas personales, @valerizada. En Matrip, pero sin el gaguero. Estamos locos y de viaje. Oh, vale. Wow, y Emma haciendo pipí. ¡Qué asco, Emma!